Hey, vení a hablarlo. Conversaciones de actualidad. ¿Qué pasó esta semana? Aquí te lo contamos. Hola a todos y a todas, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Mi nombre es Mariana Vélez y estamos muy felices de conducir este nuevo episodio de Háblalo. Hoy me encuentro en cabina con Santiago Bernal y también nos acompaña Deyman Cuartas, nuestro invitado, del cual les contaremos un poco más en un momento. Bueno, Deyman y Santiago, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un saludo a ustedes y a quienes nos escuchan. Muy buenos días, un saludo a todos y muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, hoy estamos muy felices porque volvemos después de más de 4 meses en pausa y esta vez regresamos con un nuevo integrante que nos va a estar acompañando en el máster. Se llama Carmelo y bueno, sí, él de ahora en adelante nos va a estar acompañando en todos los episodios. Para quienes nos escuchan y para quienes nos ven, bienvenidos a la 4ª temporada de Háblalo. Mariana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Santi, resulta que hoy vamos a hablar sobre la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular para definir el futuro de las reformas laboral y de la salud. Y pues este es un asunto que realmente ha inquietado bastante a todos los sectores políticos del país. Y precisamente para eso, para hablar sobre este tema, pues estamos con Deyman Cuartas Celis. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, filósofo de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Sociales con énfasis en Estudios Políticos de la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y pues actualmente también es profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en donde sus líneas de investigación son principalmente las tramas del orden, instituciones, conflictos y negociación. Entonces, bueno, gracias de nuevo por estar acá. Bienvenido. Y claro, antes de empezar con la entrevista, sí queremos como hacer un repaso por todas las cosas que han pasado esta semana. De las noticias más importantes, empecemos con el lunes. El pasado lunes 10 de marzo fue noticia que un juzgado de Bogotá ordenó embargar las cuentas del gobierno nacional debido a las deudas que acredita con EPM y sus filiales. Bueno, otra de las noticias importantes ya de manera internacional es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Pentágono contemplar opciones militares, todo esto con el fin de garantizar el acceso al Canal de Panamá. Y en Balboa, municipio del Cauca, fueron asesinados 5 militares y 16 más quedaron heridos tras un ataque de las disidencias de las FARC. Las malas noticias todavía continúan porque un ataque con una granada dejó en pleno centro de Bogotá, específicamente en el barrio San Bernardo, 3 muertos y al menos 10 heridos. Pero en definitiva, la noticia de la semana es el anuncio del gobierno del presidente Petro de convocar a una consulta popular tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Pero volvamos al inicio, ¿qué es lo que está pasando con las reformas y qué es lo que va a pasar con esta consulta? Bueno, Santi, resulta que esta reforma laboral pues hace parte de un paquete de reformas sociales que ha intentado impulsar este gobierno y de las que hacen parte principalmente la reforma pensional, pues que ya está aprobada, la reforma a la salud, que aunque pues no está hundida, igual será votada en esta misma comisión de la reforma laboral y pues la esperada por muchos y la reforma laboral, que es la que nos trae hoy, y la reforma a la educación. Y bueno, esa reforma laboral que ha generado pues, bastante polémicas por el hundimiento, básicamente contiene 4 propuestas importantes: el recargo por trabajar días festivos y dominicales, el incremento en la indemnización por despido sin justa causa, el inicio de la jornada nocturna desde las 7 de la noche y los contratos de aprendizaje del SENA. Bueno, entonces resulta que este martes 11 de febrero, 8 de los 14 senadores que integran esta comisión séptima del Senado, pues donde se iba a debatir esta reforma laboral, radicaron una ponencia de archivo de la reforma. Entonces básicamente pues esto garantiza el hundimiento de este proyecto. Pero ahora bien, lo que nos convoca para hablar con el profe Deyman es la consulta popular, el anuncio que hizo el presidente. Pero también hablemos un poquito de eso. ¿Qué es lo que necesitamos entender de la consulta popular? Bueno, entonces esta consulta popular es un mecanismo de participación que está contemplado en el artículo 103 de la Constitución Política y básicamente lo que busca es someter a consideración ciudadana uno a uno varios asuntos de trascendencia nacional y de interés público y colectivo. ¿Y qué se necesita para hacerlo?
Bueno, Santi, antes de ir a las urnas, el Senado tiene que dar concepto favorable con al menos 55 votos a favor de los 108 senadores para ser aprobado. Y esa corporación tiene 20 días hábiles para pronunciarse. ¿Y luego qué pasa? Bueno, si se aprueba, pues hay un plazo de 3 meses para convocar a la consulta en las urnas. Y las preguntas que sean puestas a votación deben ser lo suficientemente claras para que se respondan con un sí o con un no. Ok, ¿y basta con que gane el sí para que se apruebe lo que se consulta? Pues Santi, para que la consulta popular sea válida se necesita que participe al menos la tercera parte del censo electoral. Hoy la consulta necesitaría que al menos 13.6 millones de personas salgan a votar para ser válida. Y este realmente es un primer filtro. Porque si se supera ese umbral de participación, cada pregunta que se ponga en la consulta necesita que la mitad más uno de los votos positivos para que sea aprobada, es decir, más o menos 6.8 millones de votos. Ok, además esta consulta popular no puede coincidir con otras elecciones ordinarias. Estas son las presidenciales, las legislativas o regionales. Por esto suele ser más difícil para una consulta popular que pueda superar el umbral. Tal fue el caso de la consulta anticorrupción en 2018 que desafortunadamente no fue válida porque no se logró el umbral electoral. ¿Vos qué sabés? Vení a hablarlo. Y no, bueno, profe, después de todo este contexto, una vez más, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, comencemos con las preguntas que tenemos preparadas. Profe, ¿qué implica que se hunda la reforma y a quiénes afecta el hundimiento de este proyecto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando se hunden estas reformas, particularmente en el contexto del gobierno de Gustavo Petro, por lo general los afectados son la mayor parte de la población que podrían verse beneficiadas de las reformas. En el caso, por ejemplo, de la reforma pensional que en el momento cursa una ponencia negativa que se discutirá próximamente en las altas cortes, el asunto sería, por ejemplo, que no tengan acceso a pensiones poblaciones desprotegidas de adultos mayores o que no se aumente los niveles de cobertura de la población para el acceso a pensiones, en el caso, por ejemplo, de personas que ganan menos de un salario mínimo o que por la intermitencia en las dinámicas de lo laboral entonces tampoco alcancen a pensionarse. Y en el caso concreto de lo que hoy nos ocupa, que es la reforma laboral, entonces evidentemente sería la mayor parte de la población de Colombia, que con cifras un poco desactualizadas, más del 70-80% de la población gana menos de un salario mínimo. Así que lo que postula esta reforma es mejorar un poco los niveles de ingresos por la amplitud de la jornada laboral, por trabajo por horas extras o garantizar que cuando existan despidos sin justa causa entonces pueda haberse indemnizaciones, o que en el caso de los aprendices en el SENA estos puedan empezar a recibir una remuneración, etcétera, etcétera. Es decir, asuntos que tienen que ver con concebir el trabajo no como un costo de producción, sino también concebirlo ante todo como un derecho humano, pero también concebir que en tanto derecho humano y está consagrado en la Constitución su protección, digamos, importante, entonces eso implica también pensarlo en la lógica de bien público, pensarlo en la lógica del bienestar y tratar de descentrar la atención de no solo como costo de producción, sino como derecho, y en esas coordenadas entonces tratar de garantizar un derecho a partir del cual, digamos, buena parte de la población en Colombia y en muchas sociedades del mundo derivan su sustento, derivan su bienestar, etcétera, etcétera. Así que el hundimiento por las dinámicas de lo político en términos de correlaciones de fuerza al interior de un gobierno, como en el caso del colombiano, es una noticia, digamos, que inquieta a la mayor parte de la población y que nuevamente pone en vilo a estas instancias, digamos, de sumatorias de intereses como el Congreso y la Cámara, y se le también, digamos, aparece una dimensión allí
relevante de que siente la opinión pública y buena parte de la población que quienes legislan lo hacen de espaldas a las realidades y las necesidades de la población. Así que el asunto en estas coordenadas es algo de lo que debemos ocuparnos en estos espacios que podamos conversar. Sí. Bueno, profe, entonces como decíamos también en el contexto, no solo nos trae pues este hundimiento de la reforma laboral, sino también pues el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro de llamar a una consulta popular. En ese sentido nos gustaría preguntarnos ya de manera más personal, usted qué lectura puede hacer como de esta decisión que tomó el gobierno, y pues también nosotros nos planteábamos que esto podría ser como una forma de medir fuerzas de cara a unas elecciones presidenciales en el 2026. Entonces no sé usted qué opina de esto o si ve que pues esta decisión va por otro lado. Sí, hay como varias coordenadas y trataré de ser sintético porque es un asunto bastante interesante. El primero, evidentemente, es que desde la Constitución de 1991 hay diversos mecanismos de, digamos, de participación popular en donde se le consulta a la población alrededor sobre cuestiones que como comunidad política debemos deliberar, y en esas coordenadas este es uno de los mecanismos, digamos, amparados por la Constitución, pero más allá de que esté amparado por la Constitución, lo que podríamos leer en este contexto es también que el gobierno Petro cuando llega al poder, tal vez llega al poder y no logra consolidar mayorías para implementar reformas. La política colombiana, como muchas otras formas de la política en otras latitudes y comunidades, es profundamente transaccional y opera mucho en la lógica de incentivos para la acción política, para la movilización de propuestas que transiten no solo por los canales de deliberación, sino que se conviertan en leyes, que se les puedan asignar recursos, etcétera, etcétera. Y en el contexto del gobierno Petro, esa dimensión transaccional y la fragmentación del mismo universo político, en Colombia hay más de 20, 30 partidos legalmente constituidos, que eso habla ya de una fragmentación del universo político, que es un asunto también a considerar. Y en estas coordenadas, entonces, esa dimensión transaccional obliga a que el gobierno Petro, al verse bloqueadas estas reformas sociales que de alguna manera buscan atacar problemas estructurales, inveterados, no resueltos de la sociedad colombiana, que es una sociedad profundamente desigual y con múltiples expresiones de violencia, entonces al estas reformas no poderse implementar en las vías institucionales y las correlaciones de fuerzas de los partidos políticos, porque el gobierno de turno, en este caso el de Petro, no tiene las mayorías para poderlas implementar a partir de estas dimensiones, digamos, procedimentales de la democracia. Entonces convoca al constituyente primario, que es a la población, a que se pronuncie activamente en relación con cómo le parecen esas reformas y si las aceptan o no. Y en esas coordenadas, entonces, lo que quiere implementar el gobierno es una correlación de fuerzas que se le contrapone a la estructura de los partidos políticos, para que los partidos políticos entonces no solo escuchen la voz y digamos la opinión de ese constituyente primario, sino que actúen en consecuencia con ese mandato, que en este caso entonces estaría ya facultado por, como ustedes bien lo reseñaron, por la Constitución. Y en esas coordenadas, entonces, digamos que es interesante en términos de posicionar una democracia no solo en la lógica de la participación o de la representación, sino una democracia que concite mayores niveles de interés de la población en relación con cuestiones que tenemos que deliberar como ciudadanos y ciudadanas. Pero digamos que el asunto también es un poco problemático, porque lo que está mostrando allí es el intríngulis de la incapacidad de estas instancias del gobierno para tramitar asuntos que son sustantivos. Y en esas coordenadas, entonces, el gobierno Petro quiere contraponer al orden institucional, digamos, en términos de las reglas de juego del Congreso y del Senado y de sus procesos de deliberación, contraponer digamos, a la población como elemento que permita un músculo que
acompañe estas transformaciones. Ok, comprendo, profe. Y bueno, es que este anuncio ha generado bastantes como pronunciamientos en todos los como ámbitos políticos, y justo de eso sale como esta pregunta, y es que Alejandra Barrios, directora de la misión de observación electoral, habló de lo inconveniente que puede ser esta consulta en este momento, por los costos, porque ya es el último año del gobierno antes de las elecciones, porque puede implicar un esfuerzo inmenso de todos los ámbitos en el Congreso, de los partidos políticos. Pero volviendo a esa pregunta, como a lo que implica esta consulta, ¿cuáles serían como esas consecuencias, esas implicaciones para los sectores políticos del país? Pues habría como un par de asuntos. El primero es evidentemente, digamos, una suerte de discrepancia en términos de los intereses y la manera en cómo los sectores políticos traducen y gestionan a políticas y programas, que al parecer lo hacen más en términos de los intereses que representan esos sectores políticos, que son más específicos y no necesariamente los intereses de la sociedad en general. Entonces hay una suerte de legislar de espaldas a las realidades del país, que es un poco lo que se podría leer. Pero lo otro que también se podría leer, digamos, es la fragmentación del poder político y la incapacidad que tenemos de llegar a consensos. Y no solo eso, sino en este caso es contraponer digamos, al funcionamiento del orden institucional, a pesar de que al interior del mismo orden institucional existan mecanismos de participación, contraponer a ese orden institucional grandes lógicas de movilización ciudadana, a ver si se moviliza, se destraba ese orden institucional, y entonces se proceden a hacer las reformas que se consideran necesarias. En esas coordenadas, digamos, de movilización del pueblo, que es un asunto, digamos, bastante interesante, el tema es que se ve debilitado ya un espacio político que en sí mismo está desacreditado por sus prácticas, que está desacreditado por la desconexión con los intereses y las necesidades de la población. Entonces aquí a lo que asistimos es un poco como al enfrentamiento entre un poder político institucional, pero también un poder político que se expresa en las calles, que se moviliza, y los efectos de todo esto es en últimas aumentar los niveles de incertidumbre. Digamos que una de las dimensiones de la democracia es que cuando sumamos fuerzas y se expresan en partidos políticos y tenemos espacios de deliberación y acuerdos, se pueden luego asignar recursos y realizar transformaciones que requieren las sociedades en la expectativa de aumentar los niveles de seguridad y bienestar. En este contexto, en la dinámica que estamos viendo desde hace ya varias semanas y meses en el contexto del gobierno Petro, es que estas reformas que se consideran sustantivas en el registro de lo laboral, de lo pensional, de la salud, de la educación, etcétera, etcétera, no solo no se pueden implementar, sino que hay una suerte de constricción a que este, digamos, aparato político de deliberación y de asignación de recursos y decisiones opere. Y en esas coordenadas entonces se interpela al pueblo para que sea el pueblo el que movilice. Ahora, esto no ha sido nuevo, ¿no es cierto? Esto sucedió, como ustedes bien lo señalaron, con la consulta anticorrupción 2018, pero también con la refrendación de los acuerdos de paz 2016. También la séptima papeleta, ustedes están muy jóvenes, pero la séptima papeleta, en la lógica digamos, de ampliar el espacio de lo político y de transitar también a una sociedad que una parte importante de los conflictos no sean a través de la violencia, sino del enfrentamiento de ideas y de sumatorias de intereses, etcétera, etcétera. Ahora, tampoco es nuevo que digamos, a un Estado de Derecho en términos de división de poderes, de reglas de juego establecidas, se le trate de contraponer cuando ese Estado de Derecho limita las lógicas del funcionamiento del poder político de turno en términos de un determinado gobierno, contraponerle el poder de las movilizaciones y de las marchas. En fin, entonces es un asunto bastante interesante. Sí, bueno, profe,
Creo que también esta pregunta está muy relacionada con algo que usted nos estaba diciendo hace un momentico, y es que nos estaba hablando pues precisamente sobre la democracia. Y en ese sentido pues nos gustaría preguntarle como si usted siente que hay visiones de democracia en ese momento que se están enfrentando. Pues por un lado, quienes defienden que las reformas sí o sí deben pasar en el Congreso, pues porque ellos son los representantes que los y las colombianas eligieron. Pero pues hay otros que dicen que no, que realmente quienes deben aprobarlas o negarlas son pues la ciudadanía en general en las urnas, pues porque no debe recaer solo sobre 8 congresistas si una reforma de esta magnitud pues pasa o no. Sí, son reformas que afectan al grueso de la población, somos 50 millones. Digamos que en el caso de la reforma laboral puede tener incidencia sobre 20, 30 millones de personas y que sean en últimas 8 o 10 o 50 los que determinan el futuro digamos, de los niveles de ingresos y de bienestar de 20 o 30 millones de población. Genera dudas, sobre todo cuando estos representantes digamos, han estado articulados con intereses de sectores económicos o sociales específicos que no necesariamente son los de esas mayorías. Entonces, evidentemente, hay visiones de democracia en disputa. Nuestro contexto es una democracia representativa en la lógica de que cada cierto tiempo nos convocan a las urnas para elegir a estos representantes, pero cada vez más con el gobierno Petro, pero también con el estallido social 2021, con las lógicas y movilizaciones en el contexto de la pandemia y a lo largo y ancho de América Latina y de muchas partes del mundo, esa democracia representativa exige ser más participativa y no necesariamente solo por los canales institucionales, es decir, los que tienen que ver con consultas y elecciones o en general el juego electoral de la democracia, sino que cada vez más la gente reclama una democracia que podríamos denominar popular, en el sentido en que sea más cercana, en el sentido en que integre esa democracia en los espacios de deliberación a más personas, pero que también esas personas puedan incidir sobre decisiones y la asignación de recursos. Una democracia que esté en las calles, que esté en las ciudades, esté en los campos, que esté en las plazas públicas, pero que esté también en el barrio, que esté en la acción comunal, pero también en la biblioteca, en fin. Entonces, es un poco esa la democracia que está evocando el Gustavo Petro y que está movilizando cuando habla de esta consulta popular. Y en esas coordenadas, entonces, digamos que siguiendo un poco a algunos teóricos de la política, como la Chantal Mouffe y otros, lo que se está evocando es una democracia radical, pero no en el sentido de polarización o de extremismo, sino en el sentido de la raíz, la etimología de la democracia como el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, en la perspectiva, por ejemplo, de uno de estos padres de la nación americana, Lincoln, si no estoy mal, en el discurso de Gettysburg en 1863, pero en la etimología es eso, el gobierno del pueblo. Y en este caso, si hay una parte importante de la población que hace rato siente que la clase política no le representa en sus expectativas de mejoras, de bienestar, a pesar de que cada cierto tiempo sean elegidos, entonces deberá existir otros mecanismos para que toda esa población se exprese, como en esta consulta popular, y que sea un resultado vinculante, que no se le pueda dar la espalda como se le puede dar la espalda a partir de las tramoyas de lo transaccional, de lo político en este contexto, como no ir a la convocatoria de la deliberación o salirse cuando hay que votar, etcétera, etcétera. Todas esas cosas pues que son como muy de la picaresca nuestra que evidentemente pueden sonar algunas veces ridículas o patéticas, pero que ya en una dimensión de lo real incide sobre las condiciones de vida de la gente. Y en esas coordenadas entonces aquí lo que hay es claro un enfrentamiento entre las concepciones de lo político, que debería ser en función del bienestar colectivo y no solo en la perspectiva de favorecer ciertos intereses. Ahora, no olvidemos, como todos sabemos, que los sectores políticos en un contexto de una sociedad que la mayoría se gana menos de un salario mínimo, hasta 2 a lo sumo, que se ganen los niveles de ingresos que obtienen, entonces sería que como mínimo hicieran su labor, y es
la de representar dignamente los intereses y por supuesto las visiones de sociedad que ellos idealmente deberían albergar como partido político. En esas coordenadas entonces asistimos de verdad a unas disputas por el sentido de lo que significa la participación, la representación, pero en esencia también la expectativa de que como comunidad política podamos decir, hey, esto nos interesa, nos afecta o incide sobre la vida, y en esas coordenadas entonces no solo tenemos algo que decir, sino que también deberíamos movilizar nuestro poder en tanto demos o pueblo para arropar estas lógicas de lo político que al parecer no están representando lo que esperaríamos que lo hicieran. Y digamos que aunque el gobierno Petro paulatinamente ha venido perdiendo relevancia, o al menos así lo enuncian los medios de comunicación tradicionales, hay sectores de la población que todavía esperan con ansias que las promesas que se realizaron desde el 2022 pues se cumplan. Y 200 años de desigualdades y de pobrezas y de violencias en la historia republicana, este gobierno todavía tiene mucho que hacer como para tratar de cerrar esas brechas, y un primer paso era estas reformas. Listo, profe, comprendo. Ya casi llegamos como al final del espacio, pero todavía tenemos un par de preguntitas más que nos gustaría hacerle. Y es que, profe, justamente uno de los cuestionamientos que se estaban haciendo desde la bancada de oposición, varios congresistas de los partidos opositores, es que el presidente lo que busca con esta consulta es como eludir este proceso legislativo convencional. Y como que sí, ese es un cuestionamiento que ha estado constante de que eso es lo que quiere Petro, como pasarse, por así decírselo, pasarse por encima del Congreso, por encima de este proceso legislativo que se suele hacer siempre. Y qué implicaciones tiene, o sea, qué implicaciones tiene esta consulta para ese proceso legislativo, y qué lectura hace de eso en relación a lo que implica un proyecto de ley y todo su paso por el Congreso. Bueno, digamos que la convocatoria de consultas está amparada en la Constitución y la ley. Eso es un primer registro. Pero evidentemente en este caso la convocatoria de la consulta es también en el sentido de no solo un resultado vinculante desde el punto de vista de las reglas de juego, sino también un resultado, digamos, simbólico en lo político, en términos de movilizar grandes sectores de la población para indicar que el proyecto político que representa el presidente Gustavo Petro desde la Colombia Humana o desde el Pacto Histórico, en fin, y las diversas, digamos, transformaciones que eso pueda ir derivando a partir de las contiendas políticas, existe, y que esos 10 o 11 millones de votos todavía están allí como latentes de caras a unas próximas elecciones. Eso podría ser un primer registro, digamos, un poco más en lo coyuntural de lo electoral. Pero el otro asunto que tal vez, digamos, preocupa a la oposición, y que tampoco es nuevo, es cómo con este tipo de convocatorias a las lógicas de movilizaciones y de protestas se va debilitando el orden institucional, el Estado de Derecho, en las coordenadas de que se aumentan los niveles de incertidumbre y evidentemente se coloca presiones importantes sobre los tomadores de decisión, en este caso los partidos políticos y sus representantes, que son en últimas, al parecer, nuestros representantes. Y en esas coordenadas, entonces, cuando hablo de un debilitamiento del Estado de Derecho, es en el sentido de que se trate de incidir sobre las legislaciones y las dinámicas del funcionamiento de lo político institucional a partir de las presiones que se ejercen desde las movilizaciones y las protestas. Ahora, cuando indicaba que esto no es nuevo, es porque esto lo hizo también el gobierno Uribe en sus dos periodos, cuando hablaba del Estado de Derecho y el Estado de Opinión, cuando el Estado de Derecho, el importante poder que concentraba el Uribe, y que en general concentran los presidentes en relación con otras fuerzas, con el poder legislativo o el poder judicial, en fin. Entonces, en este caso, los altos índices de favorabilidad del Uribe lo facultaban para continuamente estar hablando de que la voluntad general, por llamarlo de alguna manera, es la que manda, y debería esa voluntad general ser recogida por el orden institucional. O en el caso, como ustedes observan, del Donald Trump con las redes sociales,
Entonces, digamos que esto no es nuevo en el espectro de lo político. Lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, como comunidad política, si le anteponemos a las dinámicas institucionales, las lógicas de movilizaciones y de protestas, ¿cuáles son como los efectos? Y en el contexto nuestro de instituciones no muy fortalecidas, de instituciones la mayor parte del tiempo que son extractivas o no incluyen, entonces eso puede tener incidencia sobre el espectro de lo político y particularmente digamos que lo que hace es que nuevamente polariza. Entonces digamos que tendremos que mirar con más cuidado y con más, detalle, no solo los efectos inmediatos, sino también a mediano y largo plazo. Y otra vez el asunto es, hay una, disociación en los vasos comunicantes de las bases, la población y las instancias de deliberación y de tramitación de intereses y de recursos que permitan producir políticas públicas y asignación de bienes públicos, que es en última lo que se está proponiendo con estas reformas y lo que se espera que haga un gobierno cuando llega a ejercer el poder durante 4 años en esta asociación de dominación que llamamos Estado. Es un poco lo que está ahí en juego. Sí. Bueno, profe, entonces como última pregunta también queríamos centrarnos un poco en esta visión como desde la oposición, y es si desde su visión esta también fue una forma, pues estos 8 congresistas querer archivar este proyecto de ley, pues de darle un golpe al gobierno. Y en ese sentido, sí también resultó un poco contraproducente, pues porque al final el gobierno lo tomó como listo. Entonces vamos a avivar otra vez este poder del pueblo, vamos a convocar a una consulta popular, pero en un principio de pronto esto sí pudo ir con esta intención como de decir, vamos a darle un golpe a este proyecto progresista. Sí, a ver, es que hay una cosa muy interesante con la democracia en una perspectiva, digamos, adversarial, es decir, de que se pueda en una democracia no tener enemigos y que se organice la comunidad entre nosotros y un ellos, sino que se pueda tener adversarios. La diferencia entre un enemigo y un adversario es que los adversarios, aunque existen visiones de mundo en disputa, que tal vez no son conmensurables en el sentido en que sean articuladas o articulables, se reconocen como en unos valores básicos y además deciden desarrollar o reconocer unas reglas de juego, que en este caso sería la arena de la democracia en sus procedimientos, para dirimir esas disputas por visiones de mundo. Y en esas coordenadas, entonces, quien gana las elecciones implementa vía políticas públicas y programas y proyectos su visión de sociedad y lo que considera seguridad y bienestar, y quien pierde las elecciones entonces se repliega como partido político y se organiza como oposición. En este caso, evidentemente, desde la llegada de Gustavo Petro al gobierno, al poder del Estado desde el 2022, eso ha sucedido. Eso es lo que paulatinamente han venido los sectores opositores desarticulando las propuestas. Les van quitando fuerza, consistencia, y en el caso evidentemente de estos ocho congresistas, pues el propósito era no solo contener la reforma, sino también mostrar la ineficacia, porque también cuando se gobierna o se llega al gobierno, al poder del Estado, al menos en estos 4 años, aunque habría que hacer una distinción entre el poder del gobierno y el poder del Estado, tal vez una de las dificultades del gobierno Petro es que ha llegado al gobierno, pero no necesariamente al poder del Estado, es decir, a una cierta lógica de lo político y del poder en la sociedad colombiana que se ha venido estructurando los últimos 200 años y que en los últimos 4 años pues no se va a transformar mucho la lentitud con la que ese aparato de poder responde a las expectativas de bienestar de la población. Y en estas coordenadas, entonces, digamos que el propósito también de esto era no solo contener la reforma, sino mostrar que este gobierno ha sido ineficaz para responder con lo que está prometiendo, que es mejorar los niveles de bienestar de la población, reduciendo las desigualdades e insertando a cada vez a más sectores
digamos, en lo político. Digamos que en esas coordenadas, entonces, el asunto es estratégico. Ahora, la política aquí y en todas partes tiene una lógica no solo transaccional, sino estratégica. Y en eso, entonces, algunas veces, digamos que el cálculo estratégico en relación con el efecto de una cierta posición, pues va mucho más allá de lo que se tenía como expectativa, y evidentemente también hay una reacción. En el caso del Gustavo Petro, y hace rato ha venido hablando también de la constituyente, en el caso de la educación, una constituyente universitaria, en la expectativa de que los gobiernos universitarios y la democracia universitaria, por citar un ejemplo, impliquen entonces no solo instancias y niveles de participación, sino mayores niveles de participación en los gobiernos universitarios, evocando un poco el manifiesto liminal de 1918 de la Universidad de Córdoba, alrededor de cogobierno, alrededor de autonomía y por supuesto de una educación de cara a las realidades y las necesidades de un país. Entonces, como ustedes observan, y por el diálogo que hemos podido establecer, este mundo nuestro, esta sociedad colombiana está plagada de vicisitudes y de muchos acontecimientos, pero son estos espacios en los que podemos conversar con algún nivel de pausa para tratar de comprenderlos. Y sobre todo, digamos que en el ámbito de la palabra es profundamente importante, porque es la que nos permite no solo comunicarnos para deliberar, sino también coordinar la acción social, y ojalá en la medida de lo posible que esa acción social esté mediada por proyectos más inclusivos, en donde podamos darle valor a palabra para contener, para cerrar la puerta a la muerte. Es un poco eso, digamos, que lo que está en juego en todo esto, también con la democracia como simbolización de una conflictividad inherente de los seres humanos, es cerrar la puerta a la muerte. Es mejor echar lengua y echar cantaleta en el contexto de lo político que no echar bala. Y yo creo que eso se ha venido aprendiendo con los últimos, el último gobierno del Santos y del Petro. Así que hay que estar también muy atentos a que esto político no nos conduzca a, en vez de ser, digamos, adversarios, volver a las coordenadas de ser enemigos, porque eso ha sido profundamente costoso en la historia reciente del país. No, profe, no, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Eso sería todo por hoy. A ustedes muchas gracias por la invitación, y bueno, disculpen un poco la extensión en algunas de las respuestas. Estuvo súper bien, muchas gracias. Esta dialéctica de la pregunta y la respuesta es un poco compleja, en el sentido en que el lenguaje es un océano en el que la mayor parte del tiempo naufragamos. Pero bueno, gracias en verdad por la invitación. A usted, profe. Oe, háblalo. Hasta aquí el episodio de esta semana, que es el primer episodio de la 4ª temporada de Háblalo. Recuerden que hoy estuvimos en cabina Mariana Vélez y Santiago Bernal. Este es un podcast de la Urbe, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.